Así que comenzamos a grabar. Pues buenas tardes, Adalid. Gracias siempre por tu puntualidad, por tu compromiso. En esta ocasión nos va a tocar platicar un poco sobre la materia del derecho de amparo. ¿Qué es el amparo? Antes de entrar directamente a la ley y conocer los tipos de amparos que la ley nos permite, vamos a reconocer, ¿no?, que el amparo como tal ha tenido toda una trayectoria en materia de historia, con Crescencio Rejón, con estas controversias que han surgido derivado de alguna violación, de algún agravio, de alguna afectación que sobre todo la autoridad pueda llegar a realizar, ¿no? Es un recurso por medio del cual nosotros podemos en su momento defender nuestros derechos humanos. Es, vamos a decirlo así, esa herramienta que tenemos como gobernados, que tenemos como ciudadanos para hacerla valer ante la autoridad competente. Para ello, tenemos forzosamente que entrar a lo que dice la ley. Ya en la siguiente sesión voy a compartirles una estructura de un amparo para que ustedes sepan cómo realizarla y va a quedar, obviamente, la evidencia en el video, porque si no mal recuerdo, la actividad final es justamente eso, que ustedes me realicen un amparo derivado de un auto, que es un auto que es un acuerdo que el juzgador nos da y que a nosotros nos causa un agravio y justamente es el momento en el que podemos aplicar un amparo. Entonces, ¿qué es un amparo? ¿Qué tiene como objeto un amparo? Si nosotros verificamos lo que te estoy compartiendo en pantalla, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se va a suscitar cuando, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. Por eso yo les decía aún en las cápsulas informativas, conocimos ya las garantías individuales, buscamos su clasificación: propiedad, libertad, seguridad jurídica, igualdad. Estas aristas de las garantías individuales nos van a ayudar a ¿qué? A conocer, ya la Constitución también nos dejó de una manera muy clara cuáles son nuestros derechos humanos, consagrados en el artículo 1 al 29 primordialmente. Y entonces, fíjate, el amparo es tan importante porque tiene entonces que ver con estas violaciones que llegan a realizarse a derechos humanos. ¿Dónde van a estar estos derechos humanos? Reconocidos, obviamente, en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y es activar, es prender esa garantía individual para hacerla valer mediante un escrito ante un juzgado de distrito y poder decirle: el juzgado del fuero común me está causando esta afectación. Por favor, protéjanme. Por favor, auxílienme. Por favor, ayuden. A grosso modo, eso es lo que nosotros vamos a conceptualizar. Y por ende, pues la propia Constitución así nos lo permite. Tan es así que, mira, esta ley, este amparo, nos refiere que es reglamentaria del artículo 103 y del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ajá. Nuestra ley de amparo deriva justamente de estos artículos. ¿Y cuáles son estos actos o omisiones de la autoridad federal? O pueden ser locales, pueden ser estatales, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y que por ende en un momento dado lleguen a afectarnos a nosotros como gobernados. Estos actos o omisiones de los estados, del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violenten los derechos humanos que ya reconoce la Constitución y que consagra a través de garantías para su defensa. Es decir, estas garantías individuales, las que nosotros podamos elegir, en su momento van a ser los paliativos con los que nosotros vamos a estar defendiendo esta violación a un derecho humano. El juicio de amparo, es decir, este recurso, esta protección que nosotros vamos a invocar, podemos realizarla de dos formas. Una, en la vía directa o en la vía indirecta. En la vía directa es cuando ya tenemos una sentencia, es cuando ya existe como tal una sentencia emitida por un juez, llámese civil, llámese penal, llámese mercantil. Y en la vía indirecta es cuando no hay una sentencia. Es cuando existe un acto de molestia, pero este acto de molestia puede llegar a ser también por el gobernante. Fíjate,
Y esto se los comentaba en clase. Por ejemplo, hubo un caso muy relevante que ahora, con un decreto a través del Ejecutivo Federal, nuestro presidente, y no sé si lo buscaron porque yo se los comenté y les dije, ojalá puedan buscarlo para que vean cómo es que se activó un amparo indirecto, no necesariamente por una cuestión estatal o por una cuestión municipal, sino que se activó derivado de una cuestión federal, donde Andrés Manuel López Obrador pedía datos ahorita te lo voy a compartir, de los usuarios de telefonía celular. Esto ya se había generado hace varios años en los que nos pedían como tal que diéramos de alta el teléfono y que mandáramos nuestra CURP. Bueno, son los datos biométricos del usuario del móvil. Esto fue el 14 de abril del año 2021, en el que el Ejecutivo Federal dice, Adalid, Adela y todos aquellos que tengan un móvil tienen la obligación de darse de alta, de entregar todos sus datos personales. Bueno, finalmente existían esos datos personales. Telcel tiene un banco de datos, ¿sí? Movistar y todas las compañías telefónicas tienen un banco de datos. Pero aquí él decía que necesitaba esos datos como para tenerlos más localizables, pero que además se comprometía y aseguraba que nuestros datos biométricos no iban a ser o no iban a caer en manos de personas malintencionadas. Bueno, hubo más de una persona a la que no le pareció el tema de que sus datos de esta forma se hicieran públicos, porque iban más allá. Eso te lo pongo ahí nada más sobre la mesa, a manera de que tú puedas investigar lo posterior y que verifiques cuántos ciudadanos, cuántos gobernados, cuántos usuarios de telefonía dijimos, no, a ver, aquí usted no está causando un acto de molestia, aquí usted está afectando mi esfera jurídica, por lo tanto voy a interponer, fíjate, se interpuso un amparo indirecto. No fue directo, porque no vino de una sentencia, vino de un decreto, vino de un mandato a través del Ejecutivo Federal. Y entonces, fue una infinidad de amparos que cayeron porque el presidente de la República dijo, bueno, a ver, Instituto Federal de Telecomunicaciones, te vas a encargar de recabar los datos de todos. Y dice el instituto, a ver, discúlpeme usted tantito, pero pues yo no tengo toda la infraestructura que usted me pide para que yo recabe la información que usted quiere. Y entonces me declaro incompetente. Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo lo pertinente, y es así como simplemente no, se ampararon varios y obviamente nos protegieron a muchos que no activamos el amparo. ¿Ok? Entonces, retomando, el juicio de amparo podemos tramitarlo en dos vertientes, en la vía directa o en la vía indirecta. Y a falta de disposición expresa, se va a aplicar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto los principios generales del derecho. Ok, la ley de amparo nos dice cómo podemos activarlo, pero el procedimiento como tal, es decir, la estructura de un amparo, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, como tal ya se tiene que utilizar de manera supletoria porque la ley de amparo no tiene un código de procedimientos de amparo. Entonces tenemos que correr al Código Federal de Procedimientos Civiles para acotar y para manejar la estructura. En el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. También pueden ser orales. Y estas se hacen en audiencia, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónica. Esto es como lo que conocemos de manera muy coloquial como el de me apersono y voy por comparecencia, o vengo y lo realizo por escrito. Voy a la ventanilla, presento mi amparo, mi acuse y obviamente una copia para todas las autoridades responsables a las que yo señale dentro de mi escrito. Hoy por hoy, como todo ya se ha manejado de una manera electrónica, ya tenemos firma electrónica, tenemos portales y demás, los escritos en forma electrónica se van a presentar mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emite el Consejo de la Judicatura. Okay. Pero ahora vamos a pasar
directamente ya a la capacidad y personería. Es decir, ¿quiénes pueden en su momento venir y tramitar un amparo, un juicio de amparo? Obviamente el quejoso. ¿Quién es el quejoso? Es aquella persona que se adolece de ese mandato judicial emitido por un juez a través de una sentencia, o esa persona que se adolece como por el acto que te comentaba en el inicio de la clase, ¿no? De que el Ejecutivo Federal dice, ok, ahora necesito todos los datos biométricos de todos, y yo les aseguro que no van a ser mal utilizados. Y ahí la ciudadanía dice, ay, no, a ver, espérame tantito, o sea, que mis datos sean así como que 100% públicos y que cualquier persona pueda tenerlos, no, y además no sé ni para qué fines se van a utilizar. Secretaría de Educación Pública tiene nuestros datos. Secretaría de Hacienda tiene nuestros datos. Dirección General de Profesiones tiene nuestros datos. Es impresionante que ponemos la CURP y aparecen ahí nuestros datos a través de la clave única de registro de población, único de población. Entonces, aquí era ya otro tema, por eso te digo, no lo vamos a abordar por lo extensivo, y además que nos interesa más abocarnos a el punto del amparo como tal. El quejoso, teniendo el carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente a un orden jurídico. Quisiera compartirte el auto que les puse en clase, pero bueno, me va a llevar un poquito más de tiempo, así que se lo vamos a abordar en la siguiente, para que vayamos viendo e identificando dónde está la figura del quejoso, cuál es el acto de molestia y sobre todo la legitimidad y el interés con el que él viene a apersonarse. Por eso nos habla de una capacidad jurídica, y una personería, es decir, estoy legitimado dentro del juicio y me estás afectando en tales y cuales situaciones. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más personas, como el caso que te comenté de los datos biométricos, que no fueron uno ni dos, fueron un montón, y sobre todo el norte de la República y el centro. Sur realmente participó poco, según las estadísticas. Cuando resientan una afectación, ojo aquí con este tema, el tema de la afectación. Esta afectación es cuando está dañando mi derecho, cuando yo siento que me estás afectando o que puedo estar en riesgo o que derivado de lo que tú me estás señalando puede venir como consecuencia una situación más grave, más drástica en la que, como el caso, el ejemplo que les dejé, no sé si ya lo leíste, el auto, ahí habla también de un acto de molestia, pero es porque ya hubo una resolución del juicio. Y en esta resolución yo me estoy sintiendo aludido, yo me estoy sintiendo agraviado. Decíamos, una o más personas. Actos o resoluciones provenientes de tribunales. Fíjate bien, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales, judiciales administrativos, agrarios, del trabajo. El quejoso deberá acudir y debe aducir, es decir, debe señalar que él es titular de este derecho subjetivo que se le está afectando de una manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos ante esta ley. Por eso no se le refiere en un amparo como soy el actor del juicio, soy el demandado del juicio. No, soy el quejoso. Y aquí vamos a tener a la otra persona como un tercer interesado o en su defecto también como una autoridad responsable. Y a eso vamos aquí. La autoridad responsable. ¿Quién puede ser la autoridad responsable? Bueno, es este juez, tanto de la materia civil o materia penal, que en un momento dado esté afectando nuestros intereses y nosotros nos sintamos aludidos. Entonces, en ese momento, si nosotros tenemos el fundamento y el argumento exacto, podemos manejarlo como una autoridad responsable. Y existe, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, la que ordena, la que ejecuta o trata de ejecutar. Por eso dentro del escrito ponemos una autoridad ordenadora y una autoridad ejecutora. Ordenadora, en el ejemplo con el que iniciamos la clase, ¿quién ordenó? El Ejecutivo Federal. ¿Quién lo va a ejecutar?
el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces ahí ya tenemos a nuestra autoridad ordenadora y a nuestra autoridad ejecutora en una orden de aprehensión. Ahora vamos a traspolar desde materia civil a materia penal. Una orden de aprehensión, me giraron una orden de aprehensión. Entonces, ¿quién es la autoridad ordenadora? El juez o el Ministerio Público que la solicitó. ¿Quién será nuestra autoridad ejecutora? Pues obviamente la policía especializada, la policía municipal, la policía estatal, la propia Guardia Nacional, que en un momento dado también les marcan copia. ¿Para qué? Para que a lo mejor en un operativo digan, pues este señor, Adalid Rasgado de León, viene de Oaxaca, sí, es la que está demandada y tiene orden de aprehensión. En ese momento también pasan a ser autoridad ejecutora. Y para efectos de esta ley nos dice que encontramos a una figura, que es la que te mencionaba hace un momento, que era la del tercer interesado. Pudiendo tener tal carácter de tercer interesado, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés en el juicio que se suscita. La contraparte del quejoso, es decir, mi contrario, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario, del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, pues la que tenga interés. Mientras tenga interés, cae en la figura de tercer interesado. En materia penal, la víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Es decir, si yo estoy solicitando, a lo mejor se me ocurre que me vincularon a proceso y yo digo, no, me voy a amparar por la vinculación a proceso, inicio mi juicio de vinculación a proceso y ese tercer interesado puede recaer en la figura de la víctima o del ofendido, porque ellos fueron los que a mí me están ahorita solicitando, o son los que me demandaron, vaya. Entonces, en materia de demanda, los terceros interesados vendrían siendo la víctima y el ofendido, aquellos que pidieron mi orden de aprehensión o aquellos que fueron y me denunciaron y que por causa de lo que ellos manifestaron, ahora yo ya estoy vinculada a proceso. ¿Sí? ¿Sí nos está quedando claro, Dalí? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. El indiciado o procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Aquí nos da otro supuesto. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. El amparo, ¿cómo lo podemos promover? Puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Esto ya lo aprendimos en Derecho Civil 1. Persona física, Adalid Adela. Persona moral, Chedraui, Sams, etcétera. Y bueno, no quiero mencionar más por no, la Universidad de Vasconcelos, ¿no? Por no dar publicidad. Pero bueno, persona moral. Quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del artículo 5º, y el quejoso podrá hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado. Sí es importante que desde el momento en el que estamos presentando el escrito o desde el momento en el que estamos apersonándonos, demos a conocer el nombre de nuestro representante o nuestro apoderado legal, porque a lo mejor nosotros no vamos a estar yendo a checar el expediente, pero nuestro abogado, nuestro representante, nuestro mandante en su momento va a poder realizar. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando para poder invocar un amparo existe un menor de edad o una persona con discapacidad o un mayor de edad sujeto a interdicción? Bueno, aquí se tiene que pedir el amparo por sí o por cualquier otra persona en su nombre y representación, sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quien sea, esté impedido o se negare a promoverlo. Y entonces el órgano jurisdiccional podrá invocar, podrá aplicar las providencias que sean urgentes y le puede señalar un representante especial para que intervenga en el juicio. Vamos a hablar ahora de las autoridades responsables. ¿Quiénes son estas autoridades responsables? Pueden ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en todo caso, por medio del oficio para acreditar que concurran y que puedan estar presentes en las audiencias. Y aquí también nos marca determinados personajes que en un momento dado pues, no pueden, ¿no?, venir a juicio.
¿Sobre quién va a recaer la representación del quejoso y del tercer interesado? Estos se van a acreditar en el juicio en los términos previstos en esta ley. Es importante que en nuestra licenciatura y nuestra formación nosotros forzosamente necesitamos la patente. ¿Qué es la patente? Es nuestra cédula. De esa manera acreditamos nuestra personalidad en el juicio y obviamente también por designación por escrito o por designación por comparecencia que fuimos y realizamos este amparo. Cuando comparezcan en el juicio de amparo indirecto, no hay sentencia, en nombre del quejoso o del tercer interesado, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal, en la que bastará la afirmación en este sentido. Es decir, tenemos que presentarnos y referir en calidad de que venimos. Obviamente, si ya nos dieron personalidad, y esto lo vamos a ver más adelante en la estructura. Aquí vamos a entrar un poquito a teoría y no quise entrar en antecedentes, quise entrar directamente a la ley para que pueda ser un poco menos tedioso. Ya la próxima sesión entraremos a la práctica. El quejoso y el tercer interesado podrán autorizar para oír las notificaciones en su nombre a cualquier persona siempre y cuando esta persona tenga una capacidad legal, esté facultada para poder interponer algún recurso y así lo tenemos que plasmar o por escrito o por comparecencia. Podemos también ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias, solicitar la suspensión o desistimiento, así como también es importante señalar que el domicilio que nosotros citemos para oír y recibir notificaciones sea dentro del distrito judicial. Ejemplo, vamos a suponer que yo voy a iniciar un amparo, pero el amparo lo voy a iniciar en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, porque San Cristóbal no tiene un juzgado de distrito. Entonces yo forzosamente tengo que señalar un domicilio en la jurisdicción de allá. Caso contrario, me van a percibir o me van a amonestar, me van a decir, a ver, por favor, usted que está invocando el amparo, denme un domicilio de aquí para que sea más fácil poder notificarla, porque en muchas ocasiones, si no lo hacemos, las subsecuentes notificaciones, y así te lo acuerdan, las subsecuentes notificaciones serán por estrados. ¿Y cuándo voy a llegar yo a los estrados? A lo mejor por una o por otra cosa no puedo llegar y se me pasan los términos. Por eso lo más adecuado es señalar, sí, a una persona que reciba las notificaciones en tu nombre, que esté autorizado a recibir copias, que esté autorizado a recibir citaciones, pero también que el domicilio que tú proporciones puede estar dentro de la jurisdicción. En muchas ocasiones, el juzgado federal bueno, no en muchas ocasiones, en todas, es 100% garantista. Te busca, te habla. Hace poco yo me tenían que notificar una resolución del juzgado federal, me hablaron por teléfono, me vinieron a buscar, o sea, fue una cuestión de verdad 100% garantista, derivado de una cuestión penal, hasta que me encontraron y me dijeron, oiga, la hemos venido a buscar, pero le dejé mi número de teléfono también. Por eso es importante que en la demanda que nosotros iniciemos, que es la que vamos a trabajar posteriormente, podamos señalar un número de teléfono para que también puedan marcarnos. O también un correo electrónico. Eso ahorita con el tema de las tecnologías y con el tema de darle celeridad a los asuntos, ya es importante también precisar. Aquí nos da un supuesto para el tema de la demanda, es decir, cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos por interés común, deberán designar entre ellos a un representante o en su defecto lo hará el órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones presentamos, a lo mejor dentro del mismo juicio, se querella la esposa, se querellan los hijos, se querella el hijo que estaba fuera de matrimonio, pero todos tienen un interés en común, ¿no? Entonces, dentro de ellos se tiene que nombrar a un representante. Y si no lo hacemos, fíjate, el órgano jurisdiccional, a través, obviamente, de esta autoridad que estamos tocando, tiene la obligación de señalar a una persona. ¿Para qué? Para que ella sea la representante. O con la figura también de representante en común. ¿Qué pasa cuando el trámite de demanda de amparo indirecto en materia penal, para este trámite bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener su carácter? ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor está recluida.
Entonces no podemos decirle, a ver, que venga y que ratifique. No, simplemente tenemos que señalar en el escrito que bajo protesta de decir verdad, venimos a solicitar el amparo y protección del juzgado federal en razón a que tu representado se encuentra recluido. Y pues puedes presentar a lo mejor evidencias del juicio y demás, pero no puedes traerlo para que él te ratifique. ¿Qué es ratificar? Venir y decir, sí, le doy personalidad a Dalit para que ella me represente en el juicio. Si el promovente del juicio posterior carece de carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de 50 a 500 días de salario mínimo. Es bien importante aquí que nosotros tengamos esa personalidad y la mantengamos. Si en algún momento llegan a quitarnos del tema, a quitarnos del asunto, entonces sí, a hacerlo del conocimiento también, porque de esta forma evitas que las notificaciones te sigan llegando cuando ya no eres parte del juicio. De que pues como tal ya no tienes personalidad en el juicio o que simplemente te quitaron el mandato o la representación, ¿ok? A grosso modo, mi estimada Adalit, esa es la parte introductoria del juicio de amparo indirecto. Tenemos plazos y términos para poder activar este recurso. Y el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días. Fíjate, aquí la ley no nos dice que sean 15 días hábiles o 15 días naturales. Día natural de lunes a domingo. Día hábil de lunes a viernes. Entonces, nosotros aquí podemos en un momento tomarlo, ahora sí que como más nos beneficia, y bueno, pues para mí son 15 días y los voy a tomar como días hábiles. Entonces, cuento mi sentencia o cuento el auto, por ejemplo, por el que me voy a amparar y verifico cuántos días son los que ya transcurrieron para poder invocar mi amparo. Ahora, ¿en qué supuestos? Dicen, puedes presentarla en 15 días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, este será en 30 días. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión y podrá interponerse en un plazo de hasta 8 días. El hasta es optativo, hasta 8 días. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión. Y aquí es donde aplicamos la garantía de la propiedad y posesión. O disfrute de sus derechos agrarios, núcleos de población, equidad comunal, en que será de 7 años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. ¿Y por qué en esta materia tantos años? Bueno, número uno, porque habría que verificar dónde están enclavados, dónde están ubicados, qué tan fácil es llegar. No es lo mismo que nos notifiquen en la ciudad de Oaxaca a que se vayan a lo más recóndito de la sierra, ¿no? No es fácil. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la libertad, ataque a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional, esta, fíjate bien, queda abierta. Como tal, no hay una prescripción porque dice que podrá presentarse en cualquier momento, en cualquier tiempo. Entonces, hablamos ya de legitimación, hablamos de los tipos de amparo, hablamos de los plazos y en la siguiente sesión, todavía no vayas a hacerme tu amparo, voy a tratar de que en esta semana podamos tener la sesión y vayan ustedes verificando la estructura que yo les voy a explicar. Vamos a analizar el auto que les di, que es del que van a realizar el amparo y puedan estar apegado a lo solicitado para que la calificación en un momento dado sea adecuada. Mi querida Dalit, por cuestión de tiempo, nos vamos a despedir, pero cualquier duda que tengas, esto te digo nada más es una parte introductoria, es lo esencial, porque ya que entremos a práctica, vamos a tomar como tal la estructura de la demanda que podemos aplicar. Ok, maestra. Sí, muchas gracias. Claro que sí, estaremos pendientes. Ok, preciosa. Cuídate mucho, gusto en saludarte. Igualmente, bendiciones. Cuídese. Un abrazo. Cuídate, agárrate bien por los dientes. Sí, le prometo que sí. Bye, bye. Hasta luego.